Soy el pastor Juan José Gil. Volvemos de nuevo a los comentarios. Mucha gente que está preguntándose, bueno, ¿cuál será la verdadera escapatoria? ¿Vamos a poder evadir de forma continua y absoluta toda forma de persecución o todo aquello que se levante para lograr detener al remanente, lograr detener a aquellos que conocen la verdad y que tratan de publicarla y de despertar a la gente, en fin? En esta lucha final contra el mal, ¿cómo vamos a poder escapar de la alta tecnología con la que hoy se puede, por ejemplo, hacer un seguimiento o rastrear a una persona? Todas estas cosas siguen ahí en la inquietud. Y claro, muchos se preguntan, bueno, ¿de qué me va a servir a mí irme a un campo, a una montaña, a donde sea, por lejos que esté? ¿De qué me va a servir si de todas formas la tecnología actual es capaz de rastrear y alcanzar a casi cualquier persona? Bueno, ¿sabes? Sin tecnología siquiera, muchos cristianos primitivos que también sufrieron tremendas persecuciones, tuvieron, yo diría, la inteligencia o la intuición de esconderse en catacumbas, de esconderse en lugares bajo tierra. ¿Por qué eso sería interesante? Bueno, en primer lugar porque te saca de la vista. Y estamos hablando de cristianos que han vivido en épocas muy remotas, cuando no había ni aviones, ni había ningún tipo de seguimiento desde el cielo. No había tampoco ningún tipo de instrumento de rastreo, no había radares, no había nada de eso. Pero la intuición les movió y les movió a desaparecer. Si hay una persecución, como esperamos en el final de los tiempos, una persecución tremenda contra la fe cristiana, entre otras quizá, pero sobre todo la fe cristiana, entonces dejemos que la experiencia de aquellos nos conduzca, porque es cierto que hoy existen instrumentos, tecnología mucho más sofisticada, y entonces con más razón deberíamos de pensar más allá. Es lo mismo que cuando decimos el salir de las ciudades no es la solución, pero es una solución momentánea, porque quedarse en las ciudades significará quedarse enjaulado, quedarse metido en la trampa. Sin embargo, el salir de ellas, bueno, te dará una perspectiva mayor de posibilidades, de expectativas, hacia dónde moverte, qué recursos buscar y demás. Entonces, salir de las ciudades no es el punto final, es un punto intermedio. Salimos porque queremos estar lejos de la jaula, queremos estar lejos del confinamiento, queremos estar lejos de las restricciones y del seguimiento que precisamente toda esa tecnología te estará dando casi palmo a palmo dentro de la ciudad. Salimos, por tanto, de las ciudades. ¿Y a dónde vamos? Vamos a lugares lo más lejanos posible. Acuérdate, la dispersión te da una enorme ventaja. No van a poder perseguir a tantas personas que se dispersen como lo harían a un grupo grande ubicado o confinado en una población. Ahora bien, salir a los montes y estar en lugares desérticos también te tiene que dar la posibilidad de construir refugios. ¿Dónde construirlos? Yo diría principalmente bajo tierra. Se pueden aprovechar muchos agujeros naturales que existen, de cuevas, de galerías. ¿Sabes? Un estudio detallado y exhaustivo, incluso dentro de las urbes, dentro de las ciudades, de galerías y túneles que pudieras llegar a conocer con anticipación,
te darían una ventaja. Sería prácticamente la única ventaja de refugio real dentro de una ciudad. Porque si incluso que tuvieras un equipo grande humano, incluso si estuvieras en condiciones de defenderte con ese equipo humano, cualquier refugio dentro de la ciudad estaría demasiado cercano de los sistemas de control, y eso significa también fuerzas del orden, fuerzas de la seguridad nacional y demás, como para significar una verdadera protección. Entonces, la verdadera protección es salir de la vista, es quedarte en un lugar lo más oculto posible, que es, yo diría, la medida más interesante dentro de lo que conocemos como supervivencia y que además tiene muchos siglos de experimentación. Fíjate, estúdialo cuando puedas, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en general, en Google, o lo puedes ver en cualquier reportaje acerca de la Capadocia. La Capadocia en el corazón, diríamos, de Asia Menor o de Turquía, como lo llamamos hoy, es un lugar minado, literalmente minado, como si habláramos de enormes hormigueros construidos hace más de 1000 años. ¿Construidos por quién? Por aquellos que sabían que tenían que evadir a un enemigo demasiado numeroso, demasiado peligroso, y que aprovecharon los agujeros naturales de la tierra para ahondar en ellos, para excavarlos y para literalmente protegerse de una forma casi infranqueable. Es decir, no podemos franquear aquello que se escapa de nuestra capacidad de ahondar y de profundizar cuando nos encontramos con auténticas rocas en una situación de peligro tal que cualquier amenaza de echar abajo tales rocas pondría en riesgo y en peligro severo tu vida. Por tanto, son agujeros bastante seguros. ¿Quién los hizo? Pues personas que no contaban con nuestra tecnología, personas que sí contaban con un instinto, yo diría, profundo de la supervivencia, y llegaron a construir auténticas ciudades. Lo hemos citado en algunas otras ocasiones. Hay ciudades subterráneas en la Capadocia capaces de albergar hasta 20.000 personas en una sola, y hay más de 200 ciudades. ¿Por qué lo cito? Sencillamente por el ejemplo que supone para nosotros el encontrar lugares que nos puedan permitir avanzar en ese sentido. Imagínate, si estamos en peligro de una guerra nuclear como es la realidad actual, si estamos expuestos a tantos químicos, a tantas cosas que se arrojan desde el espacio como pudiera ser el armamento nuclear, si estamos en una situación tan peligrosa, no hay nada mejor para librarnos de eso que poner tierra por medio. Pero no me refiero solamente a irte a un desierto lejano, que podría funcionar, yo creo que bastante bien. Pero muchos de estos desiertos quedan demasiado lejos para la inmensa mayoría de la gente. Entonces, ¿cuál es la otra solución? Poner tierra por medio, pero hacia abajo, aprovechando cavernas, aprovechando grandes pozos, minas, agujeros que nos puedan servir de esa protección contra esos agentes, repito, ya sea de origen químico o sea de origen radioactivo. Por tanto, sí que tenemos que tener en cuenta lo peor, y por eso decimos, como un principio de la supervivencia y del preparacionismo, que lo más eficaz es ponerse en la peor de las situaciones. Y la peor de las situaciones nos conduce en esa dirección. Si queremos escapar, no estoy hablando de huir, estoy hablando de escapar del mal. Como dice la Escritura, el avisado ve el mal y se esconde. Estamos hablando de inteligencia, prevención y demás. Y para terminar, deciros que
No solamente es necesario tener esta perspicacia en supervivencia que nos ayude a buscar el mejor escondite, pero también necesitamos sobre todo tener el aplomo y la confianza depositada en Dios, de manera que cualquier decisión que tomemos, la tomemos con equilibrio, con fundamento, sin esa descarga tremenda de cortisol que produce la huida del miedo, del temor y demás. Acuérdate, la supervivencia espiritual es tan importante o más que la física. La supervivencia espiritual es aquella que proviene, que recibimos cuando tenemos una fe viva, un contacto real con el Dios que nos sustenta, con aquel que ha creado todas las cosas y a nosotros mismos y nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, y que además es fiable por su calidad espiritual, por su perfección, por su sabiduría, por su poder, por todo aquello que está claramente expresado en las Escrituras acerca de quién es Dios. Tenemos que ahondar en todo ello y tenemos que depositar en él nuestra confianza, de manera que incluso en la peor de las condiciones podamos sostenernos con firmeza. No estamos aquí para cargarnos de negatividad. Estamos aquí para mantener una llama prendida. Estamos aquí para demostrar en quién confiamos. Y no lo vamos a hacer simplemente exponiéndonos al peligro, porque también está en la Escritura que no tentemos al Señor, no tentemos a Dios. Seamos sabios, busquemos lugares de refugio y sobre todo, y para terminar yo diría, si no hubiera otra escapatoria que mantenerse nómadas, móviles, sea como sea, puede ser a pie, puede ser en instrumentos sencillos como bicicletas, puede ser quizá de manera más sofisticada, pero sea como sea, mantengámonos móviles, porque los blancos móviles son los más difíciles de abatir. Y si estamos siendo perseguidos, en algún momento lo estaremos, seamos blancos móviles. No nos quedemos petrificados porque seremos un blanco demasiado sencillo de alcanzar y de anular, de abatir. En fin, creo que si tenemos en cuenta algunas de estas indicaciones y somos capaces de mirar más allá desde la calma, sin dejarnos agobiar, sin entrar en un estrés que podríamos considerar extremo, si podemos guardar esa calma necesaria, podremos pensar mucho mejor y también escucharemos de alguna forma, con bastante más claridad, la voz del Espíritu de Dios que nos guía y nos va a guiar desde la calma. No temamos. Dios no nos dejará ni nos desamparará. Podemos confiar plenamente en Él porque en Él vivimos, como decía Pablo, allí a los filósofos griegos, en Él existimos y en Él somos. Bueno, por tanto, ¿qué temeremos? Nos dice la Escritura. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que utilicemos la inteligencia, pero sobre todo guardemos firmes nuestra condición espiritual de fe y de confianza. Dios nos abrirá paso, nos abrirá puertas, Dios nos guiará y no tendremos mejor guía que Él. En fin, que el Señor os bendiga.